Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y de los dramas que nos hacen suspirar y a veces hasta llorar un poquito. Sean todos bienvenidos a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada secreto de esas producciones que nos tienen completamente enganchados. Hoy vamos a hablar de una pareja que en su momento fue sinónimo de éxito, de química arrolladora, de esa conexión que traspasaba la pantalla. Vamos a hablar de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, esos nombres que seguramente ya te suenan y que quizás hasta te hagan recordar con nostalgia aquellos tiempos en los que protagonizaron juntos una de las series más queridas y comentadas, Kara para Aşk. Pero no nos vamos a quedar en los recuerdos bonitos, no. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha generado mucha especulación, muchos rumores y sobre todo, mucha curiosidad entre sus fans. Vamos a hablar de lo que sucedió después de por qué aparentemente, esa magia que vimos en pantalla no se tradujo en una relación duradera fuera de ella. Vamos a hablar de la bomba turca, Engin y Tuba rotos. El final que nadie vio venir. Antes de que nos sumerjamos en este mar de conjeturas y verdades a medias, quiero pedirte un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, si te gustan los chismes del corazón, si eres de los que no se pierden ni un solo capítulo de sus novelas favoritas, entonces suscríbete. Dale clic a ese botón rojo que está por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Créeme, siempre tenemos algo interesante que contarte. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos ese cafecito turco y hablemos de Engin y Tuba. Como les decía, Kara para Aşk fue un fenómeno. La historia de Ömer y Elif, un policía y una diseñadora de joyas que se ven envueltos en una investigación que cambiará sus vidas para siempre, conquistó a audiencias en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre Engin y Tuba. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban en pantalla, todo gritaba complicidad y, para muchos, amor. Pero, ¿qué hizo a Kara para Aşk tan especial? Más allá de la trama intrigante y llena de giros inesperados, la serie supo captar la atención del público gracias a la profundidad de sus personajes y a la manera en que abordaba temas universales como el amor, la pérdida, la traición y la justicia. Ömer Demir, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, era un policía íntegro y apasionado, atormentado por la muerte de su prometida y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Elif Denayse, encarnada por la talentosa Tuba Büyüküstün, era una diseñadora de joyas elegante y sofisticada, cuyo mundo se desmoronaba al descubrir los oscuros secretos de su familia. La conexión entre Ömer y Elif no fue instantánea, sino que se fue construyendo poco a poco a medida que ambos se enfrentaban a los desafíos que les deparaba el destino. Inicialmente sus personalidades chocaban, pero la necesidad de unir fuerzas para resolver el misterio que rodeaba la muerte de sus seres queridos los obligó a acercarse. A medida que trabajaban juntos, descubrían que compartían valores y anhelos similares, y que se sentían atraídos el uno por el otro a pesar de sus diferencias. La química entre Engin y Tuba era palpable en cada escena. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles y sus diálogos cargados de emoción transmitían una conexión profunda y genuina. Los fans de la serie no podían evitar suspirar con cada encuentro entre Ömer y Elif, y soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. Claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Se les veía juntos fuera de las grabaciones, compartiendo cenas, paseos. Las revistas del corazón turcas no paraban de publicar fotos y artículos especulando sobre su relación. Los fans, por supuesto, estaban emocionadísimos, soñando con que Ömer y Elif vivieran su historia de amor en la vida real. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes de los actores saliendo de restaurantes, paseando por las calles de Estambul o incluso compartiendo momentos de risas y confidencias en el set de grabación. Estas imágenes alimentaban aún más los rumores de romance y mantenían a los fans en vilo, esperando una confirmación que nunca llegaba. Pero como suele suceder también, la realidad no siempre coincide con nuestros deseos. A pesar de toda la especulación, ni Engin ni Tuba confirmaron nunca un romance. De hecho, ambos fueron muy discretos con su vida personal y prefirieron mantener su relación en el ámbito profesional. Engin, conocido por su carácter reservado y su aversión a la fama, siempre se mantuvo hermético en cuanto a su vida sentimental. Tuba, por su parte, aunque era más abierta y extrovertida, también prefería mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque después del final de Kara para Aşk, Engin y Tuba no volvieron a trabajar juntos.
Y no solo eso, sino que tampoco se les ha visto juntos en eventos públicos ni se les ha escuchado hablar el uno del otro en entrevistas. Como si de repente esa conexión que parecía tan fuerte se hubiera desvanecido por completo. El silencio mediático que rodeó a los actores después del final de la serie alimentó aún más las especulaciones sobre una posible ruptura y dejó a los fans con un sabor amargo. Muchos se preguntaban por qué dos personas que parecían tan unidas y compenetradas en pantalla habían decidido distanciarse por completo una vez terminado el proyecto. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele ocurrir, es compleja y llena de matices. Intentemos desentrañar este misterio, explorando las diferentes hipótesis que han surgido a lo largo de los años. Hay quienes aseguran que sí hubo un romance, pero que la relación no funcionó. Que las presiones de la fama, los compromisos profesionales y las diferentes personalidades terminaron por desgastar el vínculo. También se rumora que Tuba, quien ya estaba casada en ese momento, se sintió culpable por la intensidad de sus sentimientos hacia Engin y decidió poner fin a la relación para proteger su matrimonio. Esta teoría, aunque plausible, nunca fue confirmada por ninguna de las partes involucradas. Sin embargo, el hecho de que Tuba estuviera casada en ese momento sin duda añadió un elemento de complejidad a la situación y pudo haber influido en su decisión de mantener la relación con Engin en un plano estrictamente profesional. Otra teoría, quizás menos romántica pero más realista, es que simplemente fueron buenos compañeros de trabajo que supieron construir una química creíble en pantalla, pero que no tenían ninguna conexión real fuera de ella. Que las cenas y los paseos eran simplemente parte de la promoción de la serie y que, una vez terminado el proyecto, cada uno siguió su camino. Esta explicación, aunque decepcionante para algunos fans, es quizás la más lógica y sensata. Al fin y al cabo, los actores son profesionales que saben cómo crear personajes y construir relaciones convincentes en pantalla, y eso no necesariamente significa que haya sentimientos reales involucrados. También hay quienes señalan que la personalidad reservada y enigmática de Engin pudo haber sido un factor determinante. Se dice que el actor es muy celoso de su intimidad y que no le gusta exponer su vida personal a los medios. Quizás Tuba, acostumbrada a una mayor apertura y exposición mediática, no se sintió cómoda con esta actitud. Engin siempre ha sido un actor muy respetado por su talento y su profesionalismo, pero también es conocido por su carácter introvertido y su rechazo a la fama. Esta personalidad reservada pudo haber dificultado la construcción de una relación personal con Tuba, quien, aunque también valora su privacidad, es más abierta y sociable. Otra posible explicación es que ambos tenían prioridades diferentes en ese momento de sus vidas. Tuba ya era madre de 2 gemelas y quizás su prioridad era dedicar tiempo a su familia. Engin, por su parte, estaba enfocado en su carrera y en explorar nuevos proyectos. El equilibrio entre la vida personal y profesional es un desafío constante para los actores, y es posible que Tuba y Engin hayan llegado a la conclusión de que no podían comprometerse con una relación sentimental debido a sus respectivas responsabilidades y objetivos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Engin y Tuba tomaron caminos separados después de Cara para Ask. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación o con un reencuentro en pantalla, parece poco probable que eso suceda. El tiempo ha pasado, ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, y la magia de Cara para Ask ha quedado como un recuerdo imborrable en la memoria de sus fans. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Pues quizás lo más importante es que no siempre debemos creer todo lo que vemos en pantalla. Que la magia de la televisión es eso, magia, una ilusión creada por actores talentosos y guionistas ingeniosos. Que la vida real es mucho más compleja y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar por muchas razones diferentes. Aprendemos que la química en pantalla no siempre se traduce en amor fuera de ella. Los actores son profesionales que interpretan roles, y su trabajo es hacernos creer en la historia que están contando. No debemos confundir la ficción con la realidad ni proyectar nuestras fantasías en la vida personal de los artistas. También aprendemos que el amor no siempre es suficiente. Que para que una relación funcione se necesitan muchas otras cosas: compromiso, comunicación, respeto, comprensión. Y que a veces simplemente las personas no son compatibles, por mucho que se atraigan. El amor es un ingrediente importante en una relación, pero no es el único. Para que una relación prospere es necesario que haya compatibilidad de valores, metas y estilos de vida, así como una buena comunicación y un compromiso mutuo. Y por último, aprendemos que es importante respetar la privacidad de los artistas.
Que tienen derecho a mantener su vida personal al margen del foco mediático y que no debemos presionarles para que revelen detalles que no quieren compartir. Los actores son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Debemos respetar su derecho a la intimidad y evitar invadir su espacio personal con preguntas indiscretas o especulaciones infundadas. En fin, mis queridos amigos, esta es la historia de Engin y Tuba, un romance que nunca fue confirmado, un final que nadie vio venir. Una historia que nos recuerda que la vida real es mucho más complicada que las telenovelas, pero que también puede ser igual de apasionante. Es una historia que nos enseña que no siempre podemos tener lo que queremos, pero que siempre podemos aprender de nuestras experiencias y seguir adelante. Antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Recordamos el éxito de Kara para Aşk, analizamos la química entre Engin y Tuba, exploramos las diferentes teorías sobre su supuesta ruptura y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la magia de la televisión puede crear ilusiones que nos hacen soñar, pero también hemos aprendido que la realidad es mucho más compleja y que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden terminar por muchas razones diferentes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre Engin y Tuba. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que hubo un romance entre ellos? ¿Cuál crees que fue la verdadera razón de su separación? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerte. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus recuerdos sobre Kara para Aşk y la química entre Engin y Tuba. La conversación está abierta. Y para terminar, no te olvides de darle like a este vídeo si te gustó, compártelo con tus amigos fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para ti. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde analizaremos otras parejas icónicas de las telenovelas turcas y desentrañaremos los secretos de sus romances detrás de las cámaras. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un día maravilloso y que el amor siempre te acompañe. Adiós.